Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, hablaremos primeramente sobre cómo vamos a impartir la materia. Tengo entendido de que a partir del 1 de septiembre van a ser las clases presenciales y los exámenes también van a ser presenciales. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo o no sé si es obligatorio, porque pregunté al decano, me dijeron que a partir del 1 ya es presencial las clases. ¿No saben ustedes en concreto? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, son comunicados, creo que presencial. Son presenciales, ¿no? Sí, ingeniero, a partir del 1 de septiembre ya vuelve. Escúcheme, bueno, entonces, son presenciales a partir del 1 de septiembre, ¿no es cierto? Ya, entonces, mientras ocurre eso, entonces vamos a pasar a las clases virtuales. De todos modos, antes, digamos, de comenzar las clases, quiero comunicar lo siguiente. Como igualmente en el suelo 1 va a haber, digamos, parte, digamos, de temas de complementación a los temas que estamos viendo. Ustedes van a hacer trabajos complementarios a un tema de investigación o a ampliar el tema que vamos a desarrollar. Y también de cada tema, lógicamente, les voy a dar igualmente las preguntas claves, ¿no es cierto? Lo que es desarrollo del tema, y ustedes me van resolviendo para que en cada clase, digamos, que les voy a dar, entonces la próxima clase que da la semana, lo entrego, para que vayamos todo el día. Bueno, en esta materia que es suelos 2, tiene dos partes bien definidas. Que sería la primera parte es más teoría y algo de práctica que es fácil de resolver. Pero en la parte, digamos, ya de empujes de tierra y estabilidad de taludes, entonces hay algunos métodos gráficos, entonces se va a dar la explicación de cada caso, de cada tema, pero ustedes van a tener que ampliar un poco más, con mayor detalle, porque son métodos gráficos algunos, entonces hay que ir a su casa, hacer con escala, hacer tal cosa, entonces lo van a hacer de desarrollo. Y entonces vamos el examen de la siguiente forma. Cuando ya lleguemos a la parte, digamos, a la primera parte, que es donde se acaba la teoría, entonces ahí vamos a dar el primer parcial. Y el segundo parcial va a ser la parte, digamos, del tema que se les va a dar, la parte de empujes y estabilidad de taludes. Y ahora el examen final va a ser justamente un desarrollo de los temas que se va a impartir mediante grupos. Entonces, eso va a valer por el examen, por el examen final, y en el cual, como van a ser por grupos, entonces a cada grupo se sortea. Lógicamente que todos tienen que estar en igualdad de condiciones, porque si le toca a uno que no ha hecho nada, le va a perjudicar al grupo. Entonces, lógicamente que si no contesta bien a las preguntas que se le ha hecho, de que si le tocó en el sorteo, entonces si no sabe, bueno, tiene su nota, ¿no? Pero sin embargo, otro alumno que esté mejor preparado puede reemplazar, entonces esa persona tendrá mejor nota. Entonces no quiere decir que si una persona no ha hecho nada y le perjudica a todo el grupo. Entonces, pero sin embargo, tiene que estar en igualdad de condiciones de resolver problemas o contestar las preguntas que se le haga en el examen. Entonces, por eso se van a buscar ustedes las personas más allegadas a ustedes para que formen un grupo homogéneo y que se conozcan, ¿no? Puedan trabajar.
especialmente los dos temas últimos. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, y como ya conocen, hemos llegado al anterior semestre hasta compactación. Ahora vamos a ver justamente lo que se llama consolidación, que es la segunda parte del texto que tengo que ya está desarrollado y para poder basarnos en eso. Bien, entonces vamos a entrar a lo que se llama, me olvidé decirles, para los exámenes parciales va a valer 40 puntos y 25% a la parte práctica en laboratorio. ¿Qué es lo que van a hacer en laboratorio? Ensayo de consolidación, ensayo de corte directo, ensayo de CBR, ensayo de compresión inconfinada, después a ver si hay campo, entonces habrá que pedirle al jefe del laboratorio para que asigne un personal de laboratorio para que haga el ensayo de consolidación y también el ensayo triaxial. El anterior semestre no se ha hecho porque no había gente capacitada todavía, pero ahora pues, estimo que ya debe haber alguna persona ya que está capaz de realizar el ensayo, porque lógicamente que el auxiliar lo que pasa es que como son equipos muy delicados no vale la pena, digamos, descalibrarlo, porque también es un servicio externo. Entonces vamos a pedirle que uno de ellos haga una clase, digamos, demostrativa. Ustedes toman notas y van a hacer, digamos, el cálculo, efectivamente con los datos que se les va a dar. Entonces, eso igualmente pueden hacer, si quieren, en un solo grupo o bien pueden dividir entre dos. Entonces, por ejemplo, la primera parte que vamos a ver es consolidación, ahí ya pueden empezar ustedes a hacer la consolidación y van a tener que repasar también lo que se ha visto, el ensayo de Proctor, T180 modificado y lo demás para poder continuar cuando hagamos CBR. Por ejemplo, tienen que saber hacer cómo se hace el CBR, cómo se compensa el suelo, todos tienen que saber. Entonces vamos a hacer el ensayo del CBR, también un ensayo de placa. Ahora, el ensayo de placa igualmente el laboratorio tiene una placa para poder hacer un ensayo, ¿no? Lo que hay que buscar son las cargas. Tal vez podríamos hacer una viga, un árbol, o habrá que pedirle de repente, sugerirle al jefe de laboratorio para que ponga, pues, o hacerle dos pilotes, por así decirle, para tener la viga amarrada ahí y hacer el ensayo de placa. Lógicamente eso igualmente lleva tiempo porque no es fácil hacer eso. Y yo lo voy a sugerir justamente, sería interesante tener dos pilotes hincados o pilotes vaciados en sitio que sirva de anclaje. Entonces de ahí se puede amarrar, digamos, la viga, una viga metálica que se puede conseguir y aplicar las cargas. Porque a veces es difícil hacer ese ensayo porque necesitamos cargas que tiene que estar la viga rígida y sin movimiento. Entonces, para eso necesitamos dos camiones cargados o un tractor boluda. Entonces, no se ve tiempo. Pero, sin embargo, si hubiera un campo de ensayos, hincar, por ejemplo, como les decía, piloto ya sea vaciado en sitio o hincado, yo creo que es más fácil hacer piloto vaciado en sitio. Y de ahí se amarra la viga y se hace los ensayos de ensayo de placa o carga sobre placa. Con eso determinamos el módulo de reacción. Ahora, bueno, este es un bosquejo general de lo que vamos a hacer en la materia. Ahora, en la segunda parte, cuando vemos el ensayo el tema ya de empujes de tierra y estabilidad de taludes, entonces las dos cosas son combinadas. Entonces, tienen que saber las dos cosas. Es necesario saber empujes para calcular, por ejemplo, un muro de contención. Saber la inclinación del talud para que no falle. Entonces, también estabilidad de talud. Entonces, los dos temas son casados, como podemos decir. Entonces, sí o sí, cualquier método que haya, porque hay varios métodos para calcular, tienen que aprenderse uno de ellos. O uno o dos métodos que les facilite, que les sea más fácil. También hay programas para comprar. También ustedes pueden hacerlo, porque como manejan AutoCAD, pueden hacer, por ejemplo, el método de las hogueras, el método de Bishop,
pueden hacer un programa. Si hacen un programa, lógicamente lo presentan con diapositivas y lógicamente para los compañeros si quieren pueden compartir porque para que lo tengan para su uso. Eso les va a servir también para el futuro porque van a calcular sobre eso. Y esto es una materia netamente troncal y por tanto siempre van a precisar estos programas que ustedes desarrollan de repente en su vida universitaria. Bien, entonces vamos a entrar al primer tema. Me olvidaba decir, la nota de examen parcial decía 40, laboratorio 25 y la parte del examen final 25%, en total 100. Ahora, las preguntas que se hacen, que ustedes van a desarrollar durante el curso, tienen su evaluación, lógicamente, cuando, por ejemplo, alguna persona saca 50, bueno, viendo su avance, su complementación, se le pone la nota un poco mayor, que compense su esfuerzo. Pero si esa persona que no ha hecho nada, pues lamentablemente si se sacó 50, yo le pongo 50. No aumentamos ni un punto. Igualmente, cuando si en alguna parte digamos que hay una falla de algo, entonces hay que compensar con el esfuerzo que hace que participa la persona. Justamente ahí se nota cuando uno pregunta, bueno, que se han cumplido y que siempre están presentando los trabajos, entonces una persona que tiene interés. Si tiene personas que solamente porque les faltó nota de 100 quiere presentar, para mí eso no vale. Bien. Entonces vamos a ver, vamos a empezar el primer tema. Pues el tema de consolidación. Bueno, resulta que primeramente vamos a hablar para entender la consolidación. Es una deformación, un asentamiento debido a las cargas inducidas. Cuando hablamos de cargas inducidas, estamos hablando de las cargas que actúan justamente en un elemento como ser una zapata o una losa, y esos justamente transfieren una presión hacia los estratos, ¿no es cierto?, que se deforman. Entonces, vamos a leer un poco sobre justamente para que entiendan el tema de consolidación. Por ejemplo, estamos diciendo, los suelos, al igual que otros materiales usados en la construcción, sufren deformaciones. Cuando se aplica un esfuerzo sobre ellos, y sin embargo se considera que la mayoría de los materiales son elásticos. La relación que existe en los suelos entre esfuerzo y deformación es más complicada. Bueno, aquí justamente por ese proceso, ¿no es cierto?, de que estamos hablando de suelos elásticos, isótropos, etcétera, entonces nos permite diferenciar qué es un asentamiento ordinario y qué es un asentamiento por consolidación. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, cuando aplicamos una carga, ¿no es cierto?, supongamos una zapata que tenga, que sea un edificio de 5 pisos, digamos, y le está transmitiendo una carga puntual de una columna, por así decirlo, de 50 toneladas. Las 50 toneladas dividido entre el área de la zapata, eso le da una presión. Pero esa presión se va transmitiendo hacia el interior del suelo. Ese mismo efecto que nosotros hemos visto, no sé si se acuerdan ustedes, calculando, por ejemplo, ¿no es cierto?, mediante abacos, por ejemplo,
de Westergaard, de Bucinés, etcétera, ¿no es cierto?, las presiones que va transmitiendo el bulbo de presiones hacia el interior del suelo. Supongamos que tienen ustedes una zapata y a unos 3 o 4 metros tienen estratos de arcilla o limo arcilloso, cualquier suelo, ¿no es cierto?, que tenga plasticidad y que su deformación es lento, su asentamiento es lento. Entonces, cuando esa presión ejerce sobre el estrato que se va a deformar, entonces va haciendo un asentamiento gradual en forma continua y teóricamente nunca acaba. Es un asentamiento bien lento. A ese asentamiento se llama consolidación, es decir, un asentamiento en función del tiempo. Normalmente eso ocurre justamente más en los suelos finos, que son limos, arcillas o suelos que tienen plasticidad. Puede ser también una arena arcillosa. Entonces, ¿por qué razón no se producen asentamientos rápidos como en el caso de los suelos granulares? Los suelos granulares son partículas que no retienen en realidad el agua cuando se le ejerce una presión, fácilmente sale por los poros. Porque, no sé si se acuerdan ustedes cuando hablamos de suelos finos, ¿por qué el suelo es plástico? A diferencia de una arena. Resulta que la arena, las propiedades físicas no es lo mismo que una arcilla. La arcilla, justamente por su estructura molecular que tiene la arcilla, se atraen con la partícula de agua, porque ambos son dipolos, por sin embargo están dispuestos de polos opuestos y por tanto hay una atracción molecular eléctrica, ¿no es cierto?, que no suelta el agua de la arcilla fácilmente y por tanto la expulsión del agua cuando se aplica una carga es muy lenta. En cambio, en los suelos granulares no existe esa propiedad. Por eso no tiene cohesión, no tiene plasticidad. Se desintegra fácilmente si nosotros agarramos un montón y en la palma de la mano se va a integrar. En cambio, la arcilla no. Entonces, se sigue manteniendo la forma geométrica que uno le da. ¿Por qué? Porque tiene cohesión, justamente esa cohesión, la plasticidad que le da, es la atracción eléctrica que existe entre las partículas de agua y el sólido. Eso nos da plasticidad. Entonces la consolidación es un proceso de asentamiento lento y gradual en función del tiempo. El asentamiento ordinario que ocurre en los suelos granulares, en las arenas, en las gravas o mezclas entre ellas, es rápido, casi instantáneo. Por eso cuando estamos haciendo un edificio, le vamos cargando y el suelo se va asentando, si es granular. En cambio, si es asentamiento por consolidación, no va a ocurrir eso. Después de que terminemos el edificio, recién a los años posiblemente empiezan a fisurarse, a haber asentamientos a un lado, una deformación, un asentamiento diferencial por consolidación. Entonces, cuando ese asentamiento diferencial por consolidación es dañino, porque empiezan a aparecer fisuras, puertas que no se abren, ventanas que no se abren. ¿Por qué? Porque hay deformación. Ahora, si la deformación fuera uniforme, o la consolidación fuera uniforme, no ocurriría nada. Entonces el edificio se entraría con la misma deformación, con igual magnitud, y por tanto no se notaría esas alteraciones. En cambio, en un suelo desigual, por eso es importante, no siempre cuando se hace un trabajo de estudio del suelo, digamos, si vemos que en un sector a un lado tenemos más espesor de arcilla, en el otro lado no tenemos casi arcilla, entonces en un lado que lo carguemos va a tener mayor deformación y por tanto eso puede causar inclinación, como el famoso torre de Pisa que ustedes han visto, ¿cierto?, mediante imágenes. Es un asentamiento diferencial, que a un lado se ha inclinado. También puede haber, de repente, en un área determinado, la parte central, por ejemplo. Si tenemos
un estrato de arcilla. Especialmente eso ocurre cuando los suelos son residuales aluviales, como el caso nuestro. Santa Cruz es un suelo residual, fue justamente depositado por el paleocauce del río Piraí. Alguna vez en tiempos anteriores pasó el agua por Santa Cruz, y por tanto tenemos diversidad de materiales. En una sola área restringida podemos tener arcilla, arena, limo, en formas puntuales, inclusive madera que aún no se han descompuesto. Unos 5, 6, 7, hasta 15, 20 metros de profundidad existen. Entonces, eso no, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tenemos una deformación, por ejemplo, en la parte central, supongamos que tenemos un estrato de arcilla bastante grande en la parte central, entonces la parte central de un edificio se va a deformar. Por tanto, esa deformación, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un proceso que no lo vamos a poder parar, porque continuamente va a ir convergiendo las cargas, ¿no es cierto? Se va concentrando las cargas en la parte central, y por consiguiente eso puede llegar a colapso total, se desploma. Ahora sigue el asentamiento diferencial en un sector lateral, donde se inclina el edificio hacia ese lado. Ahora, si tenemos diferentes deformaciones de asentamiento o consolidación en diferentes zapatos con diferentes magnitudes, entonces vamos a tener una serie de deformaciones en el mismo edificio. Y eso es lo que hay que cuidar. Entonces, para eso muchas veces, si tenemos arcilla, hay que preferible, ¿no es cierto?, transmitir las cargas hacia estratos inferiores que no tengan ese tipo de deformaciones diferenciales. En ese caso, justamente hay que ya saber escoger qué tipo de fundaciones lo va a hacer para esa estructura. Mucha gente, por ejemplo, dice, bueno, la fundación es radier, o losa radier, es la solución para todo, o una losa. No tan así. Si la losa, por ejemplo, digamos, es un estrato de arcilla, es más grueso en un lado que en el otro, lógicamente va a haber una inclinación de un lado. Tampoco no es la solución solamente con una losa. Va a depender de la formación estratigráfica que presente el lugar donde estamos construyendo. Entonces, la consolidación es eso, un asentamiento gradual en función del tiempo. Teóricamente no acaba nunca. Y además, vamos a hablar de dos tipos de asentamiento, uno primario y el otro asentamiento secundario. En el laboratorio podemos predecir esto justamente. En el laboratorio, ¿qué hacemos? Por ejemplo, sacamos una muestra inalterada y luego lo sometemos a un ensayo de compresión. Enseguida vamos a ver cómo se hace ese ensayo. Entonces le aplicamos 2 veces la presión esperada. Supongamos que la mayor carga le va a transmitir una presión, supongamos, de 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces yo tengo que aplicar una carga que me produzca 2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces con eso voy a calcular, ¿no es cierto?, qué cantidad de formación voy a tener para esa edificación, si va a ser perjudicial o no. Entonces si vemos que el asentamiento es muy, muy grande, entonces hay que adoptar otro tipo de fundaciones. Ya no será losa, ya no será zapata, de repente otro sistema. Eso depende mucho del criterio del calculista y de los resultados del laboratorio. Bien. Lógicamente, estas cuestiones que estamos hablando ha sido bastante... No van a leer esto, porque lógicamente está la parte fundamental de lo que estamos hablando. Y tardó mucho tiempo justamente para poder hacer algún método para poder predecir el efecto de consolidación. Inclusive hay varios edificios, ¿no es cierto?, que han tenido que demolerse justamente por la deformación excesiva. En un edificio, si alguien ve que le dicen que el edificio está inclinado, nadie quiere vivir, causa pánico. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos tipos de asentamientos, porque causa, digamos, inseguridad a la gente que vive en el edificio. Hubieron puentes, ¿no es cierto?, que tuvieron que demolerlos por nada más de asentamientos.
diferenciales. Bien, aquí tenemos justamente lo que estaba hablando aquí. Por ejemplo, dice, aquí esta parte es muy importante para ver, por ejemplo, cuando un proyectista de cimentaciones, o sea, un calculista, observa que el terreno sobre el cual va a desplantarse una estructura está formado por una capa de arcilla blanda, generalmente toma todas las precauciones necesarias a fin de evitar que la estructura sufra asentamientos excesivos. Sin embargo, si en la superficie existe un espeso estrato de arena y bajo dicho estrato se encuentra una capa de arcilla blanda, muchos proyectistas creen que el asentamiento de la estructura dependerá exclusivamente de la naturaleza del suelo situado debajo de la misma. Por ello, si la arcilla blanda se encuentra situada a 3 metros por debajo de la cota de desplante, su existencia no tiene importancia, sin considerar que la consolidación gradual de la arcilla por el peso de la estructura puede originar asentamientos excesivos. Eso hemos visto, ustedes saben que cuando vimos la primera parte de... bueno, como ustedes no han visto ya, pero ya justamente en este tema, después de esto vamos a aprender a calcular los métodos que hay para poder calcular las presiones que se transmiten hacia el interior del suelo. Entonces aquí podemos verificarle qué valor de la presión máxima está alcanzando sobre el estrato de arcilla, ya sea 3 metros, 4 metros, 5 metros. Si esa presión es bastante grande, ¿qué quiere decir? Que va a producir asentamiento por consolidación. Como dice acá, muchos calculistas creen que al tener 4 metros de arena lo va a soportar todo y que ya no va a transmitir nada a la arcilla. Eso es falso, porque las presiones inducidas van actuando gradualmente en función del tiempo. Y justamente los métodos que vamos a aprender para calcular las presiones internas del suelo, eso van a aprovechar justamente para poder calcular eso lo que estamos hablando en este momento. Que no estén así porque 4 o 5 metros de arena salva todo, no. Si realmente el asentamiento es bastante grande, ¿qué hay que hacer? Cambiar de sistema de fundación. Bueno, por ejemplo, si después de eso vamos a hablar de la compresividad y asentamiento. El problema del asentamiento por consolidación de los edificios ha sido un problema serio para los constructores durante muchos siglos. No se había estudiado en forma detallada cuál era la causa de esta deformación. Muchas de las obras maestras, por ejemplo, de la arquitectura de la Edad Media, han desaparecido hace mucho tiempo, debido a que los asentamientos excesivos las destruyeron. Otros como la torre que estamos hablando hace rato que hablamos, torre inclinada de Pisa, ha llegado a ser famoso por ese defecto. Justamente hasta ahora han hecho muchos tipos, digamos, de solucionar, pero aún no se ha solucionado definitivamente, ¿no? Pero los asentamientos extraordinarios no se han limitado a la Edad Media. Casi todas las ciudades del mundo no edificadas sobre roca o suelo firme tienen edificios agrietados y desplomados por asentamientos excesivos. Cuando hay asentamiento excesivo, a veces hay que demoler. Si hay puente que se ha hecho la demolición, si hay edificios con excesiva deformación, hay que tumbarlo. Por ejemplo, en este caso, el caso muy famoso es de la Ciudad de México, como también en Londres, en Inglaterra, las cenizas volcánicas de Japón, en la zona amazónica, en Belén de Pará, en Manaus, también hay bastante asentamiento porque está asentada toda la edificación sobre suelo fino, que en realidad es limo y arcilla que transporta el río Amazonas, nuestro continente. También parte de ello forma justamente en Bolivia. Entonces, fíjense, aquí dice, muchas de las obras maestras de la arquitectura de la Edad Media han desaparecido hace mucho tiempo debido a que el asentamiento excesivo lo destruyeron. Otras, como la torre inclinada de Pisa, ha llegado a ser famoso, ¿cierto? Ahora, otro caso, por ejemplo, aquí tenemos hasta los principios del siglo XX, los ingenieros atribuían vagamente los asentamientos, el aplastamiento de los suelos blandos situados bajo la estructura. Sin embargo, esto no explicaba el asentamiento continuado de las áreas extensas como la hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México está asentada sobre ceniza volcánica. Y
lógicamente, como la ceniza volcánica era tan poroso, tenía bastante cantidad de agua y por tanto la ciudad consumía agua justamente igual que nosotros en Santa Cruz. Hacemos un pozo y estamos sacando agua, ¿verdad? Pero al sacar agua, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando agua de los poros y por consiguiente estamos acelerando el efecto de asentamientos. Entonces aquí en México ocurrió eso. Sin embargo, dice, esto no explica el asentamiento continuado de áreas tan extensas como la orilla de la Ciudad de México, que desciende a razón de cerca de 25 centímetros por año de algunos edificios. Entonces los mexicanos inclusive tuvieron que encamisar fundaciones para trasladar edificios especialmente históricos, porque se hundían. Imagínense 25 centímetros por año de asentamiento. Implica que en 10 años ya tienen 2.5 metros de bajo. Entonces las escaleras que servían de subida van a servir de bajada. Entonces la Ciudad de México tiene ese problema ahora, por eso es prohibido sacar agua de la ciudad para tomar. Traen agua de otra parte, no se toca nada ahí. Además dice, en las muestras de estratos de suelos tomadas en la vecindad, zonas donde se producían asentamientos nocivos, no se apreciaba la deformación lateral que era de esperarse si se hubiera aplastado las muestras tomadas directamente bajo de la zona de asentamiento, indicaba lo siguiente. Con espesor de los estratos del suelo, particularmente las arcillas blandas, se habían reducido una cantidad igual al asentamiento. O sea, lógicamente que al sacarse el agua, entonces las presiones hidrostáticas salen y por consiguiente el asentamiento acrecenta, ¿no es cierto? En mayor intensidad. No es que lógicamente a la larga debe haber alguna deformación lateral, pero más es en forma vertical. Bien, entonces ahora con todos estos problemas que hubieron, ¿cierto? También otros casos que sufrieron en otras latitudes. Terzaghi en el año 1925, en la cual justamente surge con la mecánica de suelos, publica un libro, ¿no es cierto?, que está en alemán, el Nürnberg-Mechanismus, no sé qué significa, no entiendo alemán, pero está publicado, que se publicó en el año 1925, y justamente ahí se reconoce también, ¿no es cierto?, a la mecánica de suelos como una ciencia, y plantea las soluciones justamente para poder resolver este problema de asentamiento. E inventa un aparato que se llama edómetro o consolidómetro. Es este. Fíjese, edómetro, consolidómetro, este aparato. Entonces dice, Terzaghi decía que la deformación o movimiento lateral de un suelo blando bajo un edificio estaba impedida por la alternancia de estratos de suelo, no deformables dentro de la masa del suelo. Tal Terzaghi preparó un ensayo de laboratorio donde se producía esto, usando una muestra de suelo que confinaba en un anillo para impedir el movimiento lateral y la cubría por arriba por debajo por placas de material poroso, tal como se muestra en la figura. Y justamente esta figura desde entonces aún continuamos usando para hacer el ensayo de consolidación, solamente que la forma cambió, la modernizaron, pero el principio es el mismo. En la universidad tienen 2 o 3 equipos de celdas para hacer simultáneamente ensayos de consolidación. ¿Este ensayo en qué consiste? No se van a olvidar, el equipo para hacer ensayo de consolidación se llama edómetro o consolidómetro. Entonces, básicamente este ensayo está preparado de la siguiente manera. Esta es una caja metálica. Esta es la caja metálica, donde se coloca la muestra es aquí adentro. Y encima, abajo y arriba se coloca una placa porosa, ¿entiendes? Son piedras porosas. Y sobre las piedras porosas se coloca un papel filtro. Aquí y también acá. Entonces encima se coloca una placa metálica aquí y también esto es metal. Y por acá tiene justamente un tubo de salida. Si quieren podemos medir conforme a la aplicación de la carga que van produciendo, podemos ver inclusive medir
la permeabilidad del suelo a cierta presión. Porque no suponemos, sino que este suelo tiene humedad, tiene agua. No siempre está saturado, sino tal como está en el sitio, cómo va a trabajar. Por eso este ensayo se hace de muestras inalteradas. Entonces, una vez colocado este suelo, confinado mediante un anillo metálico, también abajo con una placa porosa, y aquí otra placa porosa, y luego también una placa metálica, y aquí se coloca una pequeña bola para que las cargas, ¿no es cierto?, no sean excéntricas, porque estamos aplicando una carga mediante en este caso este es un soporte, es un marco, ¿no es cierto?, y le podemos aplicar la carga mediante pesas, ¿no? Ustedes cuando ven la laboratorio van a ver. Entonces va aplicando la carga, lógicamente, y con este manómetro estamos midiendo, con el tensómetro, como lo conocemos, ¿cierto? Estamos midiendo qué cosa, la deformación que se va produciendo para cada intensidad de carga. Entonces las cargas que vamos produciendo, ¿no es cierto?, vamos a ir midiendo el tiempo y la deformación para cada instante. Entonces con eso vamos a hacer algunas curvas que nos va a permitir calcular el asentamiento. Entonces este ensayo, lógicamente, como estamos midiendo un asentamiento lo mínimo, no es conveniente justamente que se produzcan vibraciones en las zonas aledañas del ensayo, ni tampoco personas que estén manipulando. Por eso es importante cuando se hace un ensayo de consolidación que nadie toque, excepto la persona que está haciendo el ensayo. Pero en este caso, como decía, un centro tiene que ser el auxiliar o un técnico de laboratorio que haga este ensayo y ustedes van a observar y toman datos y con eso van a hacer cálculos. Bueno, estos cálculos, ¿qué nos determinan esto? Fíjense acá, estamos haciendo una gráfica que es la presión efectiva, que este sigma prima está en kilos por centímetro cuadrado, o las unidades que quieren emplear por último. Entonces acá estamos haciendo, en esta escala de aquí, la deformación unitaria, que es la deformación, ¿cierto?, cada instante de carga, dividido entre la altura total de la muestra que estamos haciendo en el ensayo. Entonces, tenemos esto, H delta H. Entonces, ahí determinamos la deformación unitaria. Y vamos a tener este tipo de curva. Muy bien. Ahora, cuando hacemos esta gráfica, desde la acción, fíjense, estamos haciendo deformación unitaria versus presión. Aquí estamos haciendo una curva de la acción de vacíos versus presión. Entonces, aquí vamos a tener una curva, casi una recta. Aquí está exagerado esto. Pues cuando ustedes grafiquen, hagan una curva de este tipo, les va a dar casi una recta. Entonces, la pendiente de esta curva que ven aquí, lo asimilamos como una recta. Eso nos da un valor equivalente al índice de compresibilidad de Terzaghi, de C sub C. Enseguida vamos a ver eso. C sub C es igual a 0.009 por el límite líquido menos 10. Es una fórmula empírica para arcillas. En la práctica se usa bastante ese ensayo, pero cuando ya queremos afinar el ensayo de consolidación, entonces hacemos el ensayo geométrico y determinamos estas curvas. Esta es la principal que se termina. Bien, entonces, cuando se haga el ensayo de consolidación, tienen que hacer esta curva, necesariamente. Pues con esto van a calcular C sub C. Bueno, quiero adelantarnos un poquito de C sub C. No sé si lo tengo acá. Este valor C sub C que les decía, pero esta es una fórmula empírica. ¿Quiénes lo propusieron? Terzaghi y Peck. 0.009, pues esto es el límite líquido, menos 10. Lógicamente que este límite líquido hay que hacerlo mediante los tres o cuatro puntos, no por la fórmula. Entonces con eso calculamos ese valor C sub C. Y esto es para arcillas. Esto para rocas porosas o con o con níquel. Entonces esto se utiliza 0.75
de E menos A. Entonces, ¿qué viene a ser E? La relación de vacíos. E es un valor que se toma una constante entre 0,2 para rocas porosas y 0,8 para suelos con mica. Entonces, esto es para ese caso muy especial. Pero en el caso de las arcillas, usamos esos valores. Bien, entonces, sigamos con esto. Bien. Bueno, entonces también, ahora, ¿cómo, si nosotros estudiamos lo que ocurre en el campo, laboratorio y en el campo, hacemos lo siguiente, fíjense. Decimos aquí, en el campo tenemos la altura total, que es H, que es esta, es la arcilla, y delta H lo que se deforma con la aplicación de la carga. Y en el laboratorio tenemos justamente que va a ser el volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. El volumen de vacíos que va a ser justamente el volumen, ¿no es cierto?, los poros en el suelo. Entonces, estamos tomando un valor unitario 1 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? El volumen de esa masa de suelo es igual a 1 más la relación de vacíos. Entonces, el volumen de vacíos es igual a la relación de vacíos. Y este volumen de los sólidos aportamos 1. Y por consiguiente, vamos a tener volumen total 1 más E sub 0. Entonces, si igualamos que esto, delta H, este H es la altura total, como en el laboratorio es igual a este delta E, a la altura del volumen total, que es este 1 más E sub 0, que es esto, hacemos la igualdad y calculamos una formulita que nos va a permitir determinar la deformación por consolidación. H es la altura total del estrato y delta E es la deformación para cada instante de carga. Entonces podemos calcular cuánto se va deformando para cada incremento de carga. Eso nos está diciendo esa fórmula. 1 más la relación de vacíos inicial. Esto es constante. Es la relación de vacíos del suelo inalterado. Entonces podemos calcular la deformación mediante esta fórmula. Después la fórmula que vamos a ver enseguida. Entonces estamos comparando aquí lo que consideramos en el laboratorio y lo que consideramos en el campo. Por eso es conveniente cuando hacemos los ensayos de SPT o ensayo de cualquier pieza cónica, para poder determinar la consolidación necesariamente tenemos que atravesar todo el estrato de arcilla para poder estimar justamente la deformación. Porque si yo tomo, muchas veces, cuando hacemos el ensayo de SPT, por ejemplo, determinamos arcilla, y bueno, lo dejan a medias, pero no saben cuál es la altura total. Es necesario saber la altura total de la arcilla. Y generalmente ocurre eso. A veces mucha gente irresponsable encuentra arcilla, no le interesa atravesar eso porque están pagando solamente el peso de profundidad. Entonces el trabajo está incompleto porque no sabe cómo va a calcular el asentamiento del calculista. A veces cuando están haciendo su trabajo no quieren reconocer que entre unos cuantos metros más para poder evaluar la altura total del estrato, porque eso es importante para poder calcular. A veces hay que hacer gratis porque es solo responsabilidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola. Ninguno, en que todo entendido. Ya, lo primero que tienen que sacar un concepto, hay un asentamiento ordinario, en el caso de los suelos granulares. ¿Por qué llamamos ordinario? Porque la deformación es casi instantánea cuando se aplica una carga. ¿Por qué? Porque los suelos granulares no retienen el agua en sus poros, porque no tienen esa atracción eléctrica que existe en las arcillas. Deja fácilmente salir el agua. Por eso, el asentamiento es rápido. En cambio, en los suelos finos, donde existe plasticidad en las arcillas, ya sea arcilla, pura arcilla, puede ser de baja plasticidad o mediana plasticidad o alta plasticidad,
o puede ser también mezclas con arcilla, otros materiales, por ejemplo, arena con arcilla o limo con arcilla, también se produce este efecto. Entonces, en este caso ya existe el ensayo de consolidación. ¿Por qué consolidación? Decimos que es un asentamiento en función del tiempo. O sea, tienen que pasar muchos años, ¿no es cierto? O a veces muchos días para que el asentamiento gradualmente se va deformando poco a poco, no es instantáneo. Lógicamente, cuando estamos haciendo el ensayo, hay una etapa inicial, después vamos a ver eso. Hay una etapa inicial que se asiente rápidamente, pero después es gradual, cada vez se va haciendo más lento. Hasta que llega a un asentamiento que llamamos primario. Me estoy adelantando un poco, después vamos a ver eso. El asentamiento primario hasta el ensayo, ¿no es cierto?, que también llamamos hidrodinámico, y hasta ahí, pero ese es el 90%. Ese 10% que aún queda se llama asentamiento secundario, que no sabemos cuándo acaba. Por eso, en una consolidación nunca se dice asentamiento 100% de consolidación, no existe eso. Porque nadie puede predecir que ese asentamiento va a ser 100% y nunca más va a poder mentir eso. Hay un asentamiento secundario. Y eso es por un tiempo después. Lógicamente, que es un proceso muy lento de muchos años. Bien. Entonces, ahora, lógicamente, la relación, por ejemplo, que estamos hablando aquí, relación entre el esfuerzo y la relación de vacíos. Generalmente la curva es cóncava hacia arriba, la cual indica una proporcionalidad decreciente de la compresión con el aumento del esfuerzo, y si el esfuerzo se aumenta hasta alcanzar un punto que enseñado en la gráfica, sigma prima, entonces disminuye, llegar hasta cero. O sea, ¿qué me está diciendo esta curva? Lo que estamos hablando ahí está aquí. Cuando hago una carga, cuando estoy aplicando un ensayo de consolidación, lógicamente estoy aplicando presión efectiva. Por eso, ¿qué es presión efectiva? Es la presión que soporta la parte de los granos, el esfuerzo de corte. Lo que hace el agua, si tenemos en un suelo agua, ¿qué es eso? Simplemente es presión neutra, presión intersticial también se llama. La otra es presión efectiva. Entonces la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo una serie de consolidación, fíjense. Y tenemos, va a depender, algunos lo dibujan esto en escala natural o escala logarítmica. Aquí está dibujado en escala logarítmica. Entonces, si aplicamos una carga y no hay descarga, sino que a partir de aquí empezamos a cargar, entonces el suelo se va a ir deformando de esta forma. Por esa línea roja que ven ustedes aquí. Bien, a eso se llama extensión virgen. Pero si en un momento determinado yo descargo y ahí apliqué una carga y lo descargo, entonces la curva va a tratar de irse a esta posición natural otra vez. Esta curva se llama curva de descompresión. Le quité la carga. Pero ya la deformación ahí ya no vuelve a su estado normal, nunca. No siempre tiene un valor remanente. Entonces esto ya no va a llegar a donde debe llevar aquí, sino llegó solamente hasta acá. Y por consiguiente, le aplico otra vez la misma intensidad de carga, entonces la curva va a seguir esto. Es la curva de recompresión. Entonces, como ven, entonces la arcilla, después de deformarse, nunca más vuelve a su posición normal. Eso se llama, ¿qué cosa? Exotropía. Entonces, ya no vuelve a su posición normal. Entonces, ni por más que le aplique la misma intensidad de carga, una vez que le cargué, ya no sigue la misma línea de deformación que sigue otra. Bueno, lógicamente muchas veces es difícil determinar estos puntos. Entonces, aquí también lo determina. Aquí un error, por favor. Este es relación de vacío. Aquí han puesto deformación unitaria. Deformación es relación de vacíos. Aquí también relación de vacíos. En minúsculo. Esta deformación, aquí hubo una equivocación.
Este es de E, del delta E, del delta es relación de vacíos. E es relación de vacíos. No es deformación unitaria. Bien, eso. Bien, entonces, aquí también podemos conocer, pero haciendo, digamos, ¿cierto? Haciendo variar simplemente la forma para poder determinar esta curva. Pero la más usual para hacer es esta curva de aquí. Entonces aquí estamos hablando ahora, lógicamente, también si nosotros esa arcilla lo removemos, entonces hay un reamasado, tampoco va a seguir esta misma línea, sino va a aparecer otra curva. Entonces la arcilla una vez alterada ya no vuelve a su. Eso se llama texotropía. Ya no trata de volver a su posición normal, pero nunca más vuelve a su posición normal, que lo pongamos a la misma densidad, qué sé yo. Por eso, cuando hacemos algunas pruebas, ¿cierto?, de ensayo y consolidación, pero con muestras moldeadas, estamos alterando sus propiedades iniciales. Vamos a tener una deformación, pero no es real. ¿Por qué? Porque la arcilla no se comporta tal como estaba en el sitio sin alteración. Eso es lo que nos estamos mostrando aquí. El remasado ya es reamasado. Ya le hemos vuelto a la misma posición normal, pero ya no continúa esta misma, sino aquí hay un valor que es otro, ya no es la misma línea. Podemos poner la misma relación de vacío, con la misma humedad, con todo, pero la hemos alterado. Y hacemos el ensayo, ya no sigue la misma cosa. Por eso, el suelo una vez manipulado, alterado, ya no es la misma cosa. Bueno, ahora, lógicamente, con estos ensayos lo que hacemos es determinar algunos valores. Por ejemplo, aquí estamos viendo, vamos a ver aquí, la pendiente de la curva es la medida de la complejidad de un suelo, es la deformación relativa. Cuando se presenta en la forma de fuerza de deformación, se denomina coeficiente de complejidad volumétrica. Esta formulita es complejidad volumétrica. Por favor, vayan tomando nota de las fórmulas, ¿ya? Por favor. Ahorita mismo escriban, este M sub B se llama compresibilidad volumétrica. Aquí pongan, en vez de delta así, pongan delta E minúscula, que es delta relación de vacíos. Este está bien. Delta sin la primera expresión efectiva. Eso está bien. Entonces aquí delta E va a ser qué cosa. Presión inicial, o sea, relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final. Escríbanlo, por favor. Aquí delta es relación de vacíos sobre delta signo primo. Igual a la relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final. Dividido entre la presión final menos la inicial. ¿Están escribiendo? Lo voy a repetir. Este se llama coeficiente de compresividad volumétrica M sub B. Es igual a delta E minúscula dividido entre delta sigma prima. Esta es presión efectiva. Es igual a la relación de vacíos inicial menos la relación de vacíos final sobre la presión final menos la presión inicial. Porque si pongo al revés me va a dar negativo. Por eso estoy poniendo primeramente la final, porque apliqué más carga. La final menos inicial. Eso me da la compresividad volumétrica. Claro, estamos viendo siempre, como estamos considerando, de que no hay deformación lateral. Eso es lo que restringe, ¿no? Además, la teoría dice eso per se. Bueno. Entonces, esa deformación que vimos, este valor de aquí, M sub B, aquí equivale.
Esta expresión es el recíproco del módulo de deformación o módulo de elasticidad, que comúnmente se usa para expresar la acción, esfuerzo de formación de los sólidos. Lógicamente esto en el tema de resistencia de materiales. Ese de M sub B. Eso es equivalente al módulo de elasticidad. Ahora, cuando vemos esto, la segunda forma de expresión es el coeficiente de compresibilidad, que es este A sub B. Igualmente aquí está bien escrito esto. Es delta E, relación de vacíos inicial menos relación de vacíos final, sobre la presión final menos la presión inicial. Eso es igual a ¿qué? A M sub B, 1 más E. Anoten esas fórmulas, jóvenes, porque eso entra en el examen. Después no saben, el día del examen no saben qué fórmulas van a aplicar. A este valor se llama entonces coeficiente de compresibilidad. Este valor de aquí a su B. Dice, la segunda forma de expresión de coeficiente de compresibilidad a su B, ni M sub B, ni tampoco A sub B, son constantes. Ambos disminuyen conforme aumenta el esfuerzo. Ahora, podemos ver también una curva, ¿no es cierto?, edométrica. Es muy importante, hay mucha gente que dibuja, le gusta, no le gusta, sino dependiendo de cómo sea fácil de interpretar. Pueden usar la escala natural, o escala semilogarítmica, o escala logarítmica. Va a depender digamos, del autor para poder calcular estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos la representación logarítmica. Si la curva edométrica, estamos hablando de la curva del ensayo edométrico, es el ensayo de consolidación, ¿verdad?, se dibuja en papel semilogarítmico, en el que las abscisas sean logaritmos de las fuerzas ordenadas, la relación de vacíos figura, vamos a ver aquí el 83B. Esta de aquí. Se podrá observar que la curva de compresión virgen es una línea recta en su mayor parte. La representación semilogarítmica es la forma en que normalmente se representan los valores de compresión del suelo, pues esta forma facilita de manera de expresar la compresibilidad de suelos comparado con las pendientes de las curvas vírgenes. La curva virgen significa de suelos inalterados. Cuanto mayor es la pendiente de la curva, más compresivo el suelo. La ecuación de la proporción recta de la curva es esta. Menos aquí negativos, eso C, por logaritmo en base 10, presión efectiva inicial menos la presión efectiva total sobre la presión inicial. Entonces, este es el índice de compresión que ¿no es cierto?, que empíricamente también se puede encontrar este valor, que era 0.09 por límite líquido menos 10, o bien mediante la primera gráfica que vimos aquí, mediante esto. Dependiente de esto nos da el valor de C sub C. Entonces, el término C sub es el índice de compresión que expresa la pendiente de la curva dibujada en papel semilogarítmico. Es el índice útil para comparar la compresibilidad de los suelos dentro de la compresión virgen. También se puede usar para calcular los cambios en la relación de vacíos para esfuerzos que exceden la carga de preconsolidación. ¿Vale? Ahora, los mecanismos de compresión incluyen varios fenómenos. Es de importancia, ¿no es cierto?, no solamente, digamos, los asentamientos ocurren en arcillas, también ocurren pues, en rocas, en suelos no cohesivos, orgánicos. En mi caso, por ejemplo, cuando hay un suelo orgánico, la deformación es bien grande, es mucho peor que trabajar en suelos, digamos, inorgánicos, en suelos con níquel, probablemente hasta cierto punto. Es la flexión y la distorsión de las fases sólidas. Este fenómeno es mayormente elástico y la compresión que se produce es reversible. La fractura de los sólidos, especialmente en los puntos de contacto, es probablemente un factor de la compresión de todos los suelos. Las rocas porosas, este fenómeno es reversible. Es parcialmente responsable de la descompresión sea mayor que la compresión original. Bueno, entonces, ahora la compresibilidad de los suelos y de las rocas.
Aunque la complejidad de un suelo no puede predecir las otras propiedades físicas que tenga, sin embargo, se ha observado que existen semejanzas entre ciertos grupos de suelos y rocas meteorizadas. ¿Qué son rocas meteorizadas? Son suelos, o sea, rocas que se han desintegrado por diferentes factores, ¿no es cierto? Puede ser climáticos, puede ser factores químicos, en fin. Y algunas relaciones empíricas que envuelven la compresibilidad y que son útiles para interpretar los resultados de los ensayos, para hacer cálculos aproximados de ese efecto, cuando se dispone de datos de pruebas. Entonces, lógicamente, aquí vamos a ver qué es un ensayo. Perdón, un suelo de baja compresibilidad moderada o suelos normalmente consolidados. Los suelos de plasticidad baja o moderada incluyen a las arcillas, limos y limos orgánicos y con micáceos, con índice de plasticidad hasta 30. Ahora, así como las arenas, las gravas y rocas porosas. Si ciertos suelos no han sido sometidos nunca a esfuerzo superior a los que provienen de la sobrecarga de la tierra, se dicen suelos normalmente consolidados, que tienen características de la curva geométrica dibujada en las coordenadas del logaritmo que ya vimos anteriormente en la figura 83b. La mayor parte de esta curva es aproximadamente una línea recta y la pendiente se expresa como descrito previamente en los índices de compresión entre ensayo y peso que vimos. Esta formulita, esa, como les decía inicialmente, a esta gráfica, reemplaza, en primer lugar, a esta curva de aquí. Perdón, a esta. A este valor. Desde el T. Entonces, ensayo y peso nos da una fórmula empírica, que en la práctica se utiliza bastante. ¿Qué es que nos da justamente, ¿no es cierto? C sub C igual a 0,009 por el líquido menos 10. Ahora, lo que quiero explicaros aquí, lo siguiente. Para entenderlos mejor, ¿qué es un suelo preconsolidado? Un suelo preconsolidado es aquel suelo que ya ha soportado sobrecargas mucho mayores a la sobrecarga actual del suelo. Supongamos, yo tengo una arcilla a 3 metros de profundidad. Bueno, ¿qué carga tiene ahí? Justamente la carga, ¿no es cierto? El peso propio del suelo que está encima de la arcilla sería el peso específico del suelo multiplicado por su altura. Ese peso está soportando. Pero dice que en su vida histórica, para que suenen preconsiderados, soportado sobrecargas mucho mayores que esa sobrecarga que estoy hablando. Entonces, ese suelo preconsolidado ya sufrió el efecto de consolidación. Por consiguiente, el suelo ya es rígido, duro, con bajo valor de relación de vacíos, casi 0% de humedad, muy poca humedad. Y por consiguiente, el suelo ya no aplica la teoría de la consolidación con un suelo preconsolidado. En cambio, el suelo normalmente consolidado es aquel suelo que no soportó nunca sobrecargas mayores a la sobrecarga actual del suelo. Hablando siempre de esta arcilla que está a 3 metros, es decir, que nunca soportó sobrecargas mayores que eso. Por tanto, ese suelo normalmente consolidado tiene una relación de vacíos alta, tiene humedad es alta, resistencia de soporte bajo, las humedades también son altas, en fin, entonces no es un suelo que se va a deformar. Entonces ahí sí se aplica la teoría de consolidación. En cambio, en suelo preconsolidado no se aplica la teoría de consolidación. Y subir un suelo 1, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos del el índice de liquidez y el índice de consistencia. Dijimos que cuando es menor a 0, etc. Revisen un poco la parte de teoría, por favor, donde termina
el tema del límite de ATRD, ahí al final está esos valores. Cuando se considera suelo normalmente consolidado y preconsolidado y con datos. Lógicamente, por eso es importante determinar la humedad de campo, tal como está en el sitio, y determinar su límite líquido y índice de plasticidad. Pero esos valores del límite líquido tienen que hacerse mediante la gráfica, no con la fórmula. Y eso calculamos. Por eso es importante, a veces no es necesario hacer ensayo de consolidación en el laboratorio. No digo que lo más correcto es hacer ensayo de consolidación en el laboratorio, porque nos predice con mayor exactitud. Pero también podemos estimar estos valores mediante fórmulas. Al final de este tema vamos a ver algunas fórmulas justamente aplicando esto. No sé si está claro hasta acá, jóvenes. Sí, señora, ¿se entiende? Ya, entonces, no sé cuántos han aparecido ahora, 30 y tantas personas, pero yo supongo que deben ser más. Bueno, lo dejaremos acá y ¿qué día nos toca? El miércoles, ¿no? Entonces el miércoles todavía sería virtual, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes? ¿Va a ser virtual o presencial? Virtual. 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 Virtual, ingeniero. ¿Y los exámenes? Presencial. 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 Voy a ver, no sé si hay esa alternativa, pues no sé. Pero si hay esa alternativa, lógicamente lo que tendríamos que hacer, que las prácticas, ¿no? los problemas a resolver, tendríamos que hacerlo en forma práctica. Directo, no. Porque el anterior semestre, por ejemplo, no digo todos, la mayoría de los muchachos no sabían muchos conceptos y tener que ser demasiado blando para aprobar materias, porque yo sé que ustedes se han perjudicado a todos. No me gustaría que salgan con lagunas, digamos, por lo menos de este tema, salgan con algo de conocimiento. Entonces, vamos a ser un poquito más rígidos en el examen especialmente. Por eso lean, tienen el texto, tienen mucha información. Lo que estoy diciendo simplemente son las cosas más esenciales. El tema de suelo es bastante amplio. Pueden ampliar su horizonte, digamos, de conocimiento en este tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Voy a hablar yo de todo modo con el jefe de carrera, a ver qué dice, si es obligatorio o con la figura. Entonces, pero de todo modo el miércoles todavía tenemos virtual, ¿no? Entonces quedamos aquí, hasta el miércoles. Ingeniero, una preguntita. Sí. ¿Lo va a enviar al grupo? Sí, todas las cosas que yo mencione, le voy a mandar mediante el auxiliar. Yo le mando al auxiliar cualquier nota, entonces les manda al grupo y saben todos. El problema es cuando uno da teléfono, me llaman hasta, no digo todos, pero hay jóvenes que la están llevando 11 de la noche, 12 de la noche, quieren hacer el ataque, por eso no doy casi mi teléfono. Por eso es mejor lo manejo mediante el auxiliar. Bien. Bueno, ingeniero, entonces, de todos modos, sí. Una pregunta, ¿los grupos de cuántos integrantes van a ser? Voy a ver, el problema es que casi al final de no sé qué van haciendo, pero van variando la cantidad de gente. No, sería interesante de que desde el inicio no se altere hasta el final, porque a veces siguen saliendo, no sé cómo hacen, pero a veces desaparece la gente, no parece que le va a mandar algo y ya cuando uno saca otra lista se van disminuyendo, no es igual. Entonces, pero por lo menos esperaremos hasta que esta semana más, supongo que sobre eso ya hacemos los grupos. Hay tiempo para hacer, porque son varios temas que tenemos que ver todavía así en conjunto. La cantidad de gente para hacer ya los grupos va a ser justamente los dos temas últimos, para eso. En la primera parte no, individual.
¿Ya? Bueno, quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.